Ok, en cuanto a la gráfica, la secante y la cosecante, en realidad no es tan complejo porque nos vamos a basar para graficarla de la identidad que la define. La secante, por ejemplo, la define la identidad de que es igual a 1 entre el coseno. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a partir de la gráfica del coseno yo podría pensar en cómo se debería comportar la secante. Porque, por ejemplo, bueno, nos va a salir ciertas cosas, va a salir estos valores que no está definida cuando el coseno es igual a cero. Entonces, eso es lo que nos va a generar son asíntotas verticales. O sea, nos va a generar valores de t para los cuales la función no está definida. Y de hecho, el periodo también va a ser, es exactamente igual al de el periodo original de la secante es 2pi, es igual al del seno y el coseno. Y algunas cosas que podemos ver de que siempre que el coseno sea 1, la secante va a ser igual a 1. Y cuando el coseno sea menos 1, la secante va a ser menos 1. Entonces, esos son como que algunos de los puntos. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es, número uno, cuando el coseno sea cero, la función es cero, y cuando el coseno sea uno o menos uno, es decir, cuando es uno es cuando representa en general, cuando es un máximo, y aquí en general, bueno, cuando el coseno es uno representa lo que es un máximo, y cuando el coseno es menos uno representa lo que es un mínimo. ¿Sí? O sea que cuando el coseno alcance un mínimo, la función secante va a obtener el mismo valor que ese mínimo, y cuando el coseno obtenga un máximo, la función secante va a obtener exactamente ese mismo valor. Entonces veamos cómo quedarían los gráficos. Este gráfico que está en rojo punteado es el gráfico del coseno. ¿Qué podemos ver? Cada vez que el coseno corta con el eje de las x, se traza unas líneas verticales que son básicamente las asíntotas. Entonces, si empezáramos a hacer una tabla de valores, lo que va a suceder es de que vamos a empezar a medida nos vayamos acercando a pi medios, a menos pi medios o a pi medio. Lo que va a suceder es que vamos a obtener valores mucho más grandes de la secante. Entonces, eso va a suceder eh, en todo el ciclo, porque básicamente lo que tenemos ahí son restricciones, son valores prohibidos. Recordar que estos van a ser ahora nuestros valores prohibidos. Y el periodo va a ser 2pi y la forma de esta gráfica pues va a tener esta como especie de parábola donde vean en el punto máximo del coseno vale exactamente lo que vale ese máximo, la gráfica de la secante. Y en el punto mínimo, la gráfica de la secante vale exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Ese punto máximo y ese punto mínimo originalmente eran a lo que nosotros le estamos llamando amplitud. O y máximo y y mínimo si nosotros estamos viéndolo ya con desplazamientos verticales. Entonces, la gráfica de la secante son una especie de parábolas con asíntotas. Por eso especie de parábolas, porque tiene asíntotas, las parábolas no tienen asíntotas. Con asíntotas donde el coseno se hace cero. E inician o tienen un vértice donde el coseno alcanza su máximo valor o su amplitud. O su mínimo valor, que es el negativo de la amplitud. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, exactamente de la misma forma, ahora se define lo que es la cosecante. La cosecante se había definido originalmente como seno entre coseno. Entonces,
la cosecante la cosecante se hubiera definido como 1 entre seno. Entonces, ¿qué vamos a suceder? Bueno, vamos a obtener ciertos valores prohibidos, que es cuando el seno es cero. Entonces, ¿esto qué es lo que nos genera los valores prohibidos? Pues lo que nos va a generar son asíntotas verticales. También nos va a cortar el dominio, por ejemplo. Y el periodo de la cosecante es 2pi, igual que el del seno y el coseno, básicamente porque depende del seno. ¿Sí? O sea, si el seno se repite cada 2pi, pues la secante también debería repetirse cada 2pi porque es 1 entre el seno. O sea, es un producto directo de ello. Ok, y esta equivalencia son nuevamente de que cuando el seno alcance su valor máximo, la cosecante va a alcanzar ese mismo valor. Y cuando el seno alcance su valor mínimo, la cosecante va a alcanzar ese mismo valor. Entonces, veamos cómo va a quedar el gráfico. Vean de que ahora esas parábolas están un poco más corridas porque básicamente la gráfica del seno comienza en cero y se empieza a cortar. No es como la del coseno, que la del coseno nosotros lo habíamos estado estudiando que comenzaba aquí en, en y igual a 1. Entonces, como ahora la gráfica del seno inicia en cero y se va cortando cada pi, se trazan esas asíntotas a líneas verticales que son pues las asíntotas verticales del gráfico original. Recordad que en este momento estamos queriendo graficar y igual a cosecante de t. Entonces, las asíntotas son cuando el seno es cero. Entonces, y aquí está donde alcanza su valor máximo. Esto era lo que nosotros le llamamos amplitud. La secante pues vale exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar en realidad? Eh, bueno, para graficar esto, la anécdota será de que tenemos que graficar primero el seno o el coseno, dependiendo de qué queramos graficar. Si yo quiero graficar la cosecante, pues tengo que graficar primero el seno. Y si yo quiero graficar la secante, pues primero tendría que graficar el coseno. Entonces, en realidad, aquí se dan unos cuantos parámetros para poder graficar la cosecante y la secante a partir de sí mismos, o sea, sin tener que pensar en la gráfica del seno y del coseno, pero en realidad la forma más sencilla es analizarlo de esta forma. Si ahí me dicen que grafique esta función y igual a un medio de secante de 2x, lo que yo tendría que graficar en cambio inicialmente como ayuda es y igual a un medio y la secante se relaciona con el coseno, entonces sería coseno de 2x más pi sobre 3. Esto es lo que yo voy a graficar de entrada. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, primero la amplitud. Entonces, por el momento nos vamos a olvidar de nuestro objetivo. Vamos a ver, ¿cuál es la amplitud de este gráfico? La amplitud de este gráfico sería el valor de A, que es el valor absoluto de A, que es un medio. El periodo, que se calcula de la misma forma, P es igual a 2pi sobre B, que sería 2pi sobre 2, que esto es pi. Y el ángulo de fase, que es el valor que aparece sumándosela a la x, dividido entre el valor que está multiplicándose a la x, que es 2, porque no está sumándose directamente a la x, sino que le está sumando a 2x. Entonces esto va a ser igual a pi tercios sobre 2, eso es igual a pi sextos. Entonces el intervalo adecuado bueno, y este valor de c tenía que ser negativo, ¿no? Para que nos diera exactamente donde debería. El intervalo adecuado debería de ser el valor de c menos pi sextos y el valor de c más el periodo. Entonces sería menos pi sobre 6 más pi.
Entonces esto va a ser igual a menos pi sobre 6,5 pi sextos. Entonces, ese debería ser, esas son nuestras cosas que necesitamos para graficar esta función. ¿Qué otras cosas tendríamos que, si tuviéramos una D, tendríamos que sacar cuánto es el y mínimo, cuánto es el y máximo y cuánto es el y promedio. En este caso, como no tenemos D, o sea, como D es 0, entonces el valor mínimo es menos un medio, el valor máximo es un medio, y el valor promedio pues es la suma de los dos entre 2, que sería 0. Entonces, eso serían como que las otras cosas que tenemos que ver. Ok, entonces, veamos cómo lo graficamos. Ok, vamos a graficar el primer ciclo del seno. Entonces, vamos a poner que aquí está menos 1. Bueno, voy a poner ahí que está aquí está menos un medio, y aquí va a estar un medio, totalmente fuera de escala. ¿Sí? O sea, esto no está a escala ni de cerca. Y ahora veamos dónde está el ángulo inicial. El ángulo inicial es pi sextos menos pi sextos. Entonces, voy a correr todo este gráfico un poco para poder ubicar ese pi sextos. Ok, vamos a poner aquí que aquí va a estar menos pi sobre 6. Aquí va a estar pi sobre 6. Luego el siguiente pi sobre 6 sería pi tercios. El siguiente sería, tenemos que llegar hasta 5 pi. El siguiente sería... Vamos a ver, porque estoy poniendo acaso pi sextos. Aquí estoy poniendo 2 pi sextos. Aquí voy a poner 3 pi sextos. Que en lugar de eso, pues se simplifica. Esto va a quedar pi medios. Luego tengo que poner 4 pi sextos, que esto en realidad se simplifica ahí el 2, eso va a ser 2 pi tercios. Y luego lo que va a llegar pues es el 5 pi sextos. ¿Ok? Ven que lo único que hice fue que fui sumando pi sextos, pi sextos, pi sextos a cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué sirve esto. Ok, nuestro punto inicial de nuestra gráfica de lo que es la gráfica es coseno. Nuestro punto inicial debería de ser en el ángulo de fase, como no tenemos una traslación, una reflexión, debería de iniciar arriba, ¿no? Debería de iniciar por acá. Y debería de terminar también arriba, o sea, debería terminar acá. O sea, el punto inicial, el punto final, recuerden que si yo graficaba el coseno desde aquí era algo así. Algo así, no tan exacto. Ok, entonces después tenía que bajar. Después, vamos a ver. Voy a graficar esto. Vamos a ver lo original. La gráfica original tiene un comportamiento así. Justo lo que hace es que acá pasa por 0, justo a la mitad alcanza su valor mínimo, luego acá vuelve a cruzar por 0 y luego vuelve a alcanzar su máximo. Esa sería la función original de coseno. Ok, entonces lo primero es ubicar la mitad. ¿Cuál sería la mitad de este intervalo? Si el periodo es pi, entonces debería ser en pi medios, pero pi medios menos pi sextos porque se retrasa. Entonces sería 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Esto es pi tercios. Entonces justo la mitad sería acá. Ahí va a alcanzar su punto. En este valor va a alcanzar el valor mínimo. Ahora, a la mitad de esto, a la mitad de este intervalo de aquí a acá, debería de cruzar el eje. Entonces, ¿cuál va a ser la mitad? Lo que se puede hacer es, sumamos un tercio.
Sumamos un tercio menos un sexto. Esto dividido por 2 entre 2. Entonces esto es un cuarto más menos 1 sobre 6. Entonces esto va a ser igual a pi sobre 12. Entonces va a cruzar por acá. Y entonces reflejado, esto va a ser un tercio menos 1 sobre 12. Entonces un cuarto. Entonces un tercio más un cuarto. Esto nos va a representar 7 sobre 12, que eso en decimales es 0.58, entonces debería andar por aquí. 5 pi sobre 12. Bueno, 7 pi sobre 12. Ok, entonces ahora nuestro gráfico tendría que venir y cruzar acá. En nuestra gráfica de coseno debería venir a hacer esto. Debería venir una curva hacia arriba, luego hacia abajo. Luego viene, vuelve a subir y luego vuelve a subir. Y después vuelve a repetir el ciclo. Después vuelve a bajar por acá. A una distancia de un cuarto, de hecho. De 5 pi. De pi cuartos, perdón. Entonces aquí va a quedar en 13 sobre 12, por ejemplo. 13 pi sobre 12. Y así sucesivamente. Entonces ahora lo que va a suceder es de que en cada punto donde la gráfica cortó con el eje de las X, pues ahí lo que vamos a tener es una asíntota. Porque originalmente no es esto lo que queremos graficar, originalmente lo que queremos graficar es la gráfica de la secante. Entonces cada vez que tengamos una línea que cruza, cada vez que tenemos que el coseno cruza por el eje de las X, pues entonces lo que va a suceder es de que la secante lo que va a obtener es una asíntota. Entonces cuando alcanza un punto máximo, lo que va a suceder es de que nuestra gráfica de la secante debería venir y hacer esto. Debería tocar a la gráfica del coseno donde alcanza ese punto crítico, máximo o mínimo, y subir. Si es máximo debería ir hacia arriba y si es mínimo debería ir hacia abajo. O sea, nunca va a cortar. O sea, la gráfica de la secante nunca va a cortar como tal a la gráfica del coseno. Solo va a tocarlo en el punto más alto o más bajo de la gráfica del coseno. Entonces, para encontrar estos puntos de aquí, para encontrar este punto de aquí, este punto de acá, este punto de aquí, lo que pueden guiarse es de lo siguiente. Ok, la distancia que hay de aquí a acá, esto es, la distancia es el periodo, ¿sí? Luego, justo al centro, es decir, a una distancia de el periodo entre 2, la gráfica del coseno, por ejemplo, tiene un punto mínimo. Y ahora, a una distancia de el periodo entre 4, la gráfica del coseno cruza por el eje. Y a una distancia desde la mitad o desde el final hacia atrás del periodo entre 4, pues podemos encontrar otro punto máximo. Otro punto, ahí no está el periodo.
periodo originalmente estaba un poquito antes. Ese es el otro ciclo que voy a terminar. Entonces, el periodo de esta gráfica venía hasta acá. Entonces, en realidad lo que uno hace es de que calcula el periodo, ¿sí? Después divide la mitad de ese intervalo, ahí queda el punto máximo ya los tenemos porque es el inicio y el final del intervalo. Luego sacamos la mitad para encontrar un punto mínimo, luego sacamos un cuarto para encontrar dónde pasa por cero, y luego sacamos otro cuarto, ya se sería 3 cuartos del periodo, para sacar lo que es el tercer punto. ¿Ok? Entonces, más o menos de esa forma se puede graficar. Más fácil el seno o el coseno, de hecho, funciona para ambos. Ok, entonces aquí lo que vamos a tener es nuestra gráfica. Si ya extendiéramos todos los ejes, la gráfica tendría esta forma. Si estuviéramos ya graficando todos los ciclos. Entonces, ¿qué sucede si yo quisiera graficar dos ciclos? Tendría que graficar dos ciclos del coseno, que sería esto que está acá. Y entonces poder graficar, entonces a partir de los dos ciclos del coseno, empezar a trazar las asíntotas y trazar lo demás. Entonces, ¿cuál es la recomendación en cuanto a esto? Bueno, tiene que entender bien cómo graficar el seno y el coseno. Entonces, lo que sucede con el seno y el coseno es eso de sacar mitades al periodo y desplazarlas. O sea, si yo sacara directamente la mitad, sería si no tiene ángulo de fase. Siempre hay que desplazarlas por el ángulo de fase, que es lo que yo estaba restando. Yo lo estaba restando al ángulo de fase, le restaba la mitad del periodo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran graficar ahora la cosecante, lo que tendrían que graficar en realidad es, lo que tendrían que graficar, en lugar de hacer la cosecante, tendrían que graficar y igual a 2 seno de 1/3 de x menos pi. Y bueno, pues voy a sacar toda la información que se tiene. Por ejemplo, la amplitud en este caso es 2. El periodo en este caso es 2pi dividido por 1/3, que esto va a ser igual a 6pi. El ángulo de fase va a ser igual a menos pi. Bueno, va a ser igual al negativo de menos pi sobre b, que era 1/3. Entonces esto va a ser igual a 3pi. ¿Y qué otra cosa necesitamos de aquí? Bueno, nuevamente sería el y mínimo, en este caso como no tiene d, es menos 2. El y máximo es igual a 2. El y promedio es igual a 0. ¿Qué otra cosa se podría sacar a partir de esto? Bueno, a partir de esto ya podríamos ir graficándolo. Entonces tendríamos que venir al gráfico, ubicar 3pi, que es lo que está ahí ubicado, ubicar 6pi, 6pi que es el periodo, el ángulo de fase es 3pi, entonces eso es lo que hace falta, el intervalo del primer ciclo. El intervalo del primer ciclo sería el valor de c más el valor de c más el periodo, que en este caso, pues entonces el intervalo del primer ciclo sería 3pi sobre 9. De 3pi a 9pi. Entonces tendríamos que ubicar el 3pi, tendríamos que ubicar el 9pi, que están por acá. Ahora, en esos dos puntos, en la gráfica del seno va a cruzar exactamente por ellos, justo a la mitad de la distancia entre 3pi y 9pi es 6, pero la distancia que hay entre ellos es 6pi, entonces mitad de eso es 3pi, y 3pi más 3pi, esto es 6pi. Entonces vean de que como sacamos de aquí a acá, saqué el periodo, de aquí a acá es el periodo entre 2. Ahora, si yo divido el periodo entre 4, el periodo es 6pi, dividido por 4, esto es
Esto es 3pi sobre 2. Ahora, como está desplazado, necesito calcular 3pi sobre 2 más 3pi. Y esto pues va a ser igual a 9pi medios, si no me equivoco. O sea, vamos a ver. 3 sobre 2 más 3, esto es 9pi medio. Entonces aquí está el periodo sobre 4. Entonces, y a partir de la mitad, pues nuevamente el periodo sobre 4. Entonces, a 6pi le sumamos el periodo sobre 4, que es 3pi medio, y nos va a dar 15pi sobre 2. Entonces, ahí tenemos todos los puntos importantes para graficar el seno, el primer ciclo del seno. Aquí vamos a alcanzar un punto máximo, aquí vamos a alcanzar un punto mínimo, porque no tenemos ninguna reflexión. Trazamos el seno. Y ahora, lo que resta aquí es, bueno, continuar el gráfico, o sea, hacerlo continuo, para ver cómo queda la gráfica de la secante. Donde corta el eje X, ahí vamos a trazar asíntotas, porque son los valores prohibidos para la cosecante. Y ahora lo otro importante era cuando, cuando esto alcance el máximo, la función cosecante tiene exactamente el mismo valor. Cuando esto alcance el mínimo, la función cosecante tiene el mismo valor. Entonces lo que está en azul es lo que va quedando, que es la cosecante. ¿Okay? Entonces, de esta forma se grafica la secante y la cosecante, que en realidad en sí es practicar la gráfica del seno y el coseno, y a partir de eso, pues solo agregarle esas especies de U, no parábolas, especies de U. ¿Okay? Entonces, bien, con esto completamos lo que son las 6 gráficas de las funciones trigonométricas. Eh, y algunas preguntas que pueden venir relacionadas a esto es calcular periodos, calcular valores máximos, valores mínimos, rangos y dominios. Entonces, eso es algo que se puede determinar del gráfico o se puede determinar analíticamente de cualquier otra forma. Entonces, pero eso va a quedar como para análisis. Bien, entonces hasta aquí quedaríamos con este video de lo que es a graficar lo que es secante y cosecante.